buenas tardes. Es un placer estar en Córdoba. Muchísimas gracias por la invitación. Y empiezo con una pregunta que tiene una respuesta incorporada. Si yo les pregunto, ¿de quién son tus ideas? Y por supuesto la respuesta es, son mías. ¿De quién más van a ser? Y comprendo perfectamente esta respuesta, porque más de una vez me he enamorado de mis propias ideas y he dicho, uy, esta idea es fantástica. Y seguramente alguno de ustedes habrá pensado en algún momento, tengo una idea brillante, la voy a guardar acá en esta caja para que nadie me la robe. Voy a proteger esta idea, la voy a guardar, que nadie venga y me la copie. ¿Cuántos de ustedes han pensado en eso? No los veo, pero creo que muchos de ustedes deben estar, tengo la idea de mi vida, que nadie se entere. Ahora sí, muchas gracias. Tengo la idea de mi vida, que nadie se entere, a ver si alguien roba mi idea. Esto parece de sentido común, ¿no? Muchos de ustedes lo habrán pensado, muchos de ustedes habrán tenido una idea maravillosa alguna vez y habrán dicho, mi idea, con esto me paro el resto de mis días, vivo el resto de mis días sin trabajar. Bueno, tengo una mala noticia para darles, una buena en realidad. Probablemente para aquellos que están pensando que esa idea que tienen es algo para guardar y proteger de miedo a que alguien se las robe, esto sea una mala noticia. Para mí es una buena noticia. Las ideas, tus ideas, mis ideas, no son ni tuyas ni mías. Todas las ideas están en el dominio público. Ustedes dirán, ¿qué es el dominio público? ¿Qué palabra tan usada? ¿Qué expresión tan usada? Se habla mucho del dominio público. ¿Y qué definición tenemos del dominio público? La definición de dominio público que yo voy a usar hoy y que quiero compartir con ustedes es ese acervo cultural común donde está toda nuestra herencia, los nutrientes, como decían más temprano, en los cuales abrevamos para tener cultura. El dominio público es aquel espacio a donde van las obras de los artistas que amamos. El dominio público es donde está Cervantes, donde está Shakespeare. El dominio público es donde está, a ver, alguno reciente. Paul Klee entró al dominio público y sus obras maravillosas. ¿Quién más? Walter Benjamin, para quienes estudian comunicación, está en dominio público. Nietzsche está en dominio público. Freud está en dominio público. ¿Qué sería de todos nosotros sin las ideas de estos fantásticos pensadores que las escribieron y las legaron al dominio público? Técnicamente, el dominio público es aquel ámbito al que vuelven las obras una vez que ha prescripto el monopolio de propiedad intelectual. Hay muchas patentes que han pasado al dominio público y gran parte de la innovación que tenemos hoy, de la que disfrutamos a partir de enormes cantidades de innovación tecnológica, son posibles porque hay mucha innovación en dominio público. Los protocolos de Internet, desde el momento en que fueron diseñados, fueron puestos en dominio público. Muchos dicen que cuando prescriben los derechos de propiedad intelectual, las obras caen en dominio público, como si fuera despectivo, como si fuera tierra de nadie. Incluso en el Congreso Nacional hemos visto proyectos para extender monopolios sobre propiedad intelectual diciendo el dominio público es tierra de nadie. El dominio público, no podemos permitir que la obra de mi abuelo vaya al dominio público, a ver si después tengo que ir a trabajar. No, el dominio público es ese lugar al que le devolvemos las ideas que hemos tomado de él. El propio Disney, la corporación Disney, ha construido un imperio a partir de ideas del dominio público. ¿De dónde creen que vienen las historias de Bambi y de la Cenicienta? Aquellas historias míticas que nos han contado y que hemos visto cuando éramos chiquitos. Vienen del dominio público. El dominio público es justamente ese lugar en el cual todos nosotros encontramos los nutrientes para nuestras ideas. Y estoy tomando ideas que acabo de escuchar y las estoy resignificando, porque tus ideas no son tuyas y mis ideas no son mías. Las ideas están en el dominio público como la luz, que si prendo una vela, diría Jefferson, no puedo impedirle a cada uno de ustedes beneficiarse con la luz de mi vela. Las ideas son esas velas que nos iluminan, son esos
esas culturas que nos han legado nuestros padres, nuestros abuelos. Son los platos de comidas que nos hacían nuestros familiares y nuestros ancestros. Son los cuentos que nos leían de chicos, son aquello que escuchamos, son los ritmos, son el blues, son la música. Todo eso está en el ámbito de las ideas a las cuales vamos a abrevar para construir luego nuestras propias ideas y nuestras propias contribuciones al dominio público. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es la preocupación? Bien, todo bien. El problema es que en este momento de la historia, ese dominio público está amenazado, está en peligro, está siendo restringido cada vez más por algunos que tienen interés en decir, sí, estas ideas son mías y puedo excluir a todos los demás del uso de estas ideas, de estas expresiones que yo he hecho. Y en este tipo de exclusiones es de lo que vamos a hablar cuando hablamos de los sistemas de propiedad intelectual. James Boyle, un pensador, uno de los fundadores, uno de los padres de Creative Commons, escribió un libro maravilloso sobre el dominio público, en el cual él decía, el dominio público está siendo cercado en estas últimas décadas con distintos sistemas jurídicos que están poniendo barreras a aquello que podemos hacer o decir y a aquellas ideas a las que podemos acceder y a aquellas expresiones a las que podemos acceder. Y estas barreras que están cercando este patrimonio común, este acervo cultural común, esta herencia cultural común, llamémosla como más nos guste, estas barreras se constituyen a partir de sistemas legales de los que muchas veces nosotros, los ciudadanos, ignoramos prácticamente todo. Sistemas legales definidos por abogados mayormente en el Congreso, porque se establecen por ley. Son las leyes las que dicen que, por ejemplo, hoy María Kodama es heredera de toda la obra de Borges y puede disponer y llevar a juicio penal a un escritor que ha hecho una obra derivada de una obra de Borges, que ha hecho un proceso creativo, que ha usado a Borges como nutriente para producir otra obra y que hoy está acusado de un delito penal. Y cuando hablamos de un delito penal, hablamos de un delito que puede tener como consecuencia la cárcel. No estamos hablando de un pleito civil, de una reparación de daños, estamos hablando de la libertad de las personas. Y ese es uno de los problemas claves que tenemos. ¿Cuántos de ustedes han fotocopiado libros para estudiar? No está la policía acá, ¿no? Levanten la mano sin miedo. ¿Cuántos de ustedes han descargado canciones de internet? Parece que menos, no sé. No sé si ahí no se animaron, capaz que la parte de estudiar les resultó más esto, bueno, esto lo puedo decir, estudio, bajar canciones, no sé. ¿Cuántos han seguido series y han conocido bandas nuevas y han conocido series nuevas y se han hecho fan de algo que la industria cultural local no les ofrecía porque lo encontraron en internet? ¿A cuántos les pasó que han compartido con sus amigos esa canción de una banda que no está editada acá y que, mira esto, qué bien que suena? O que han encontrado aquellas obras que el mercado ya no les ofrece porque le interesan a uno o a dos. Y entonces el mercado no las ofrece. ¿Cuántos de ustedes han ido a bibliotecas para preparar sus investigaciones? Déjenme decirles algo. Todo eso que ustedes acaban de confesar es delito penal. El fiscal está en el fondo, ahora les va a tomar los datos cuando salgan. Todo eso es delito penal. Imaginen sus vidas sin todas esas acciones que ustedes hacen y que son delito penal. Imaginen sus vidas sin poder acceder a los libros que necesitan para estudiar. ¿Podrían colgar su título de grado si no hubieran fotocopiado los libros? Imaginen sus vidas sin música o solo con la música que pueden pagar. Sería una vida muy triste, ¿verdad? Por lo menos la mía sería deprimente. Creo que no tendría más ganas de vivir si no pudiera acceder a muchos libros, acceder a mucha cultura. Y no podría hacer esto, porque todo lo que les estoy diciendo lo leí en algún lado. Nada de lo que estoy diciendo es una idea mía. Nada. Nosotros, en este entorno, contribuimos así de poquito.
Nos subimos sobre los hombros de un gigante para ver un poquito más allá. Pero ese gigante son todas esas otras obras que otros escribieron, esas canciones que otros interpretaron, esos acordes que nos legaron las tradiciones musicales. Todo eso contribuye a que nosotros hagamos un poquito así de contribución. Y el que diga que contribuye mucho más que esto no sabe lo que es la ciencia, ni sabe lo que es el arte, porque no podemos humanamente contribuir más que un poquito de esto. Nuestras capacidades individuales de contribuir son ínfimas. Si no nos subimos a ese bagaje de cultura, es imposible tener la cultura que tenemos hoy. Ese dominio público que hoy vengo a defender está en riesgo porque cada vez se extienden más los monopolios de propiedad intelectual y se extienden tanto en duración, es decir, por ejemplo, en Argentina estamos en un monopolio de derechos autorales de 70 años post-mortem, es decir, toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Y en muchos casos uno dice, bueno, pero el autor tiene derechos, pero en gran mayoría de los casos lo que efectivamente aprovechan esos monopolios son o las editoriales o las discográficas a las cuales el autor le ha cedido sus derechos, o los herederos. Para volver con el ejemplo, Borges laburaba para vivir, Borges trabajaba para vivir. La que vive de los derechos es María Kodama. Digamos, esta idea de el autor tiene que tener estos monopolios para tener una vida digna es una idea que bien podríamos empezar a poner en cuestión. ¿Y hasta qué punto tiene que tener estos monopolios? ¿Y cuál es el límite de estos monopolios? El dominio público está en peligro porque es hoy el ámbito en el cual el capital está haciendo foco directo y está poniendo énfasis en los nuevos procesos de apropiación. Saben ustedes, probablemente si han estudiado ciencia política o algo por el estilo, que los procesos de apropiación privada del común fueron el fundamento de la propiedad privada. Lo que estamos viendo hoy son nuevos procesos de acercamiento de esto que nos es común en manos privadas, porque ahí es donde se está construyendo el valor en lo que hoy se denomina la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento está ahí, está en la apropiación privada de esos bienes que son bienes intangibles y que son bienes definidos por ley. El propio James Doyle llamaba en su libro sobre dominio público a construir un movimiento social de defensa del dominio público, como sabemos ya y como hemos escuchado antes, que hay movimientos de defensa del medio ambiente. Hoy nadie duda de la idea de que el medio ambiente es ese entorno que nos es común, del cual tenemos la responsabilidad de tener cuidados, no solo por nosotros, sino porque nosotros no tenemos derecho a consumir todos los recursos de las generaciones que nos sigan. Nosotros no tenemos por nosotros que preservar el medio ambiente, lo tenemos que preservar por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y eso lo sabemos que no podemos abusar de estos recursos que el planeta nos ha dado. James Boyle ha llamado a construir un movimiento de defensa del dominio público en los mismos términos que la defensa del medio ambiente. Porque sin dominio público no tendríamos cultura, no tendríamos a dónde ir a nutrirnos de ideas, no podríamos dialogar, no tendríamos arte, no tendríamos música, no tendríamos ciencia, no tendríamos este conocimiento que nos amalgama como sociedades, que nos identifica, la palabra, las tradiciones, los juegos, la fe, las religiones, las tradiciones, todo eso forma la cocina, nuestros platos de comida, las matemáticas. Todo eso forma parte de este acervo cultural común que nos constituye como ciudadanos con derechos y con derechos humanos. El derecho de acceso a la cultura, el derecho de acceso y participación en la cultura, está contemplado en las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, en los pactos de derechos culturales. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de tener el derecho, no solo de acceder. Muchas veces cuando hablamos de Internet hablamos de, bueno, quiero acceder, quiero poder descargar cosas, quiero descargarme el último capítulo de mi serie preferida, quiero descargarme un libro, quiero descargarme una canción. Eso es una parte, el derecho de acceso. Pero yo quiero llamarlos a ustedes a reivindicar otra parte de los derechos, que es el derecho de participación.
El derecho de participación en la cultura nos ubica en otro lugar, nos ubica en un lugar de acción, en un lugar no solo de consumo, aunque venimos muy moldeados por la cultura del broadcasting propia del siglo XX, pero en este momento tenemos las condiciones para una cultura mucho más participativa, para una cultura en la cual podemos hacer remix, podemos hacer mashups, podemos hacer videos, podemos subir nuestras obras, podemos compartir nuestras obras, podemos participar de un movimiento cultural mucho más diverso, montado sobre la idea de que la cultura la construimos entre todos. En esta corriente es que se enmarca buena parte del trabajo que nosotros hacemos en Fundación Vía Libre y en las otras organizaciones en las que yo estoy activa, como Creative Commons, por ejemplo. En estas, nosotros llamamos a que cada uno de ustedes entienda las tecnologías, no las compre románticamente. Las tecnologías tienen una cantidad de usos maravillosos, pero hoy se han convertido en los sistemas de mayor capacidad de vigilancia y de control de nuestras sociedades. Pero para frenar esos efectos negativos de la vigilancia, del control, de la hiperinformación, del hiperconsumo, de estar todo el tiempo con el último teléfono de moda y con el último y cambiando todo el tiempo, para entrar también en la idea de que tenemos que respetar el medio ambiente y no estar comprando permanentemente el último chiche que salió de moda. Tenemos que mirar críticamente las tecnologías y tenemos que aprender. Tenemos que aprender cómo funcionan, tenemos que aprender qué hacer con ellas, tenemos que entender qué es lo que hacen ellas con nosotros, tenemos que organizarnos, tenemos que dialogar y tenemos que participar. Y para participar es imprescindible entender cómo funciona el mundo hoy y cómo funcionan estas tecnologías que nos facilitan mucho la participación. Yo quisiera cerrar con una reflexión. Muchas veces, cuando hablamos de los temas de propiedad intelectual, de derechos autorales, de dominio público, de acceso a la cultura, del derecho de participación, nos dicen, ¿qué es la cultura libre? Y mi respuesta es, la cultura libre es la cultura, porque si la cultura no es libre, no es cultura. Muchas gracias.